Sean amigos, bienvenidos a un nuevo episodio. Estamos dejando la ciudad de Loja. En el episodio anterior les mostramos lo bello que es este lugar. Así que si se lo perdieron, ya saben, vayan al episodio anterior y ahora prepárense porque el próximo destino es Vilcabamba. Ya lo mencionamos, pero realmente nos hemos llevado una sensación hermosa de nuestra visita por Loja. Realmente la gente ha sido muy amable, muy hospitalaria. Hemos tenido la suerte de contar con un anfitrión que nos ha llevado a recorrer gran parte de la ciudad como un excelente guía de turismo. Así que tuvimos el privilegio de descubrir Loja con un local que la verdad que estuvo excelente. Y desde Loja a Vilcabamba hay solamente 40 kilómetros de distancia y como verán el paisaje nos sigue regalando un increíble verde hermoso. Y una cosa más que le sumamos de Vilcabamba es que es un pueblo en donde la gente vive muchísimos años. Vamos a ver si finalmente logramos dar con la fórmula de la longevidad. Como Vilcabamba es el pueblo de la longevidad, nos disparó ahí un tema a Mari, veníamos charlando, de si realmente uno quisiera vivir tanto. Esta gente vive arriba de los 100 años. Entonces ahí veníamos charlando de ese tema, más allá de nuestra opinión, que ahí nos pueden dejar los comentarios. ¿Te gustaría vivir más de 100 años? Qué pregunta, ¿no? Y huele a flores. Miren lo que es el lugar que conseguimos para estacionar. Llegamos acá a Vilcabamba. El pueblito se ve muy lindo. Ahora lo vamos a ir a recorrer. Pero miren qué hermoso. Y además hay otros viajeros. Así que vamos a ver si después nos los logramos cruzar. Acá hay un parquecito también. Así que la verdad que súper contentos con este lugar que encontramos para la cambio. Y nos vienen preguntando dónde andan los millos. Bueno, acá están ya disfrutando, miren, del parquecito en el que van a poder pasear. ¿Les gusta? Van a ser libres acá, pipis. Amigos, buen día. Escuchen el canto de los gallos. Acá está la Chilu. Salimos a caminar por las callecitas de este pueblo maravilloso que ya les digo, nos está encantando conocer. Llegamos ayer, nos estacionamos, hay otros viajeros que también después les vamos a mostrar, que son de Brasil. Y bueno, y ahora aprovechamos que el día amaneció divino. Acá hay una primavera eterna, hay un promedio de temperatura de entre 18 y 22 grados. Así que aprovechemos que está tan hermoso el día y vamos a recorrer un poquito del centro de este pueblo. Una de las cosas que hemos observado acá en Vilcabamba es que está lleno de extranjeros. De hecho, Gran parte de la población no es propia de acá de Vilcabamba, sino que hay muchos gringos, como se les suele decir,
gente que conoce este lugar viene y se instala. Como ya les anticipamos, Vilcabamba parece que tiene las condiciones ideales de clima, de alimentación y de entorno para garantizar una vida longeva. Así que bueno, parece que esta es la fórmula, gente. Si quieren vivir muchos años, se tienen que venir a vivir a Vilcabamba. Y una de las fórmulas para vivir muchos años es relajarse, descansar y tomarse la vida como estos dos que están acá. Imagínate que podemos vivir 180 años. Imagínate que tengo 55 años y mirá cómo estás, lo bien conservada que estás. Y Guille cumplió apenas 60. Y miren, cero arrugas. Aclaremos que no es que yo estoy meta a grabar y Guille descansando, es que se siente mal, pobrecito. En el caso si Ezequiel meta a grabar y yo descanso. En el caso de Chiro es una abusiva, sí, pero no, en el caso de Guille se siente mal, pobrecita. ¿Estás bien? Estoy bien, sí, ahora estoy mejor. Bueno. Se ve que comí algo que no me cayó. Para variar, descompuesta la pancita, pobre Guille. Yo acá le hago el aguante. Le está haciendo la enfermerita. Ya es la segunda vez que nos pasa de querer grabar locales o puestos de artesanía y nos piden que no grabemos a menos que vayamos a consumir. La verdad nos llamó bastante la atención porque es la primera vez que no nos dejan grabar, sobre todo porque nosotros consideramos que es promoción para el lugar, promoción para los mismos artesanos, pero bueno, nada, nos adecuamos a las reglas del lugar. Y nos vinimos a tomar un cafecito acá a un bar que hay en el centro, frente a la plaza. Miren qué bonito que es este jardín, lleno de colores, impresionante venir a desayunar acá. La verdad es que es un ambiente súper lindo, así que bueno, vamos a disfrutar. Ya terminamos de dar la vuelta al perro acá por Vilcabamba, pero tiene muchas cosas para hacer, así que hoy después a la tarde quizás nos vayamos hacia un lugar que nos recomendaron en turismo, que son unas ruinas, y los días siguientes vamos a estar visitando distintos circuitos que rodean el río, que nos llevan a cascadas, así que bueno, se viene mucho más de Vilcabamba. La tarde de ayer se transformó en la mañana de hoy, amigos, porque ayer se largó a llover, aprovechamos para editar, pero hoy sí estamos preparados, listos para salir a explorar Vilcabamba. Nos estamos yendo a la Reserva Natural Rumihuilco. Nos han recomendado visitar ese lugar, así que nos vamos a sorprender junto con ustedes a ver con qué nos encontramos. Acabamos de entrar a la reserva, a esta zona de bosque protegido, y acá en el lugar que te recibe, que no hay nadie básicamente, pero que te indica todo, te tenés que registrar para que sepan que ingresaste y tenés que agarrar una guía personal para orientarte en el circuito. La verdad, nos pareció súper piola. Además acá está el lugar para depositar los $2, que es la contribución que uno tiene que hacer para preservar el área. Bueno, ya estamos listos. ¿Agarraste la guía, Gordi? Acá tengo la guía. Muy bien. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar la caminata? No sabemos, calculamos que un par de horas. Apa. Entre ida y vuelta, sí, porque ves que hay muchos circuitos. ¿Venimos con alimento suficiente? Sí, tenemos todas las provisiones, botiquín y los checks que nos sacan de cualquier cosa. 2 horas 15. Los checks te pueden decir. Nos van a salvar. 2 horas 15, 3 kilómetros 40. Desnivel positivo 323. Bueno, perfecto. ¿Estamos listos? Mató ese. Yo te tiré un aproximado de ese. No, es que lo encontré acá en la aplicación. Ese te tira la posta. Dedicada. Oye, amorcito, llegó la hora de dormir. Miren, es impresionante este árbol, es el tamaño. Miren, yo me puse acá para que dimensionen. Miren lo que es el tamaño del árbol. Pero no es uno solo. Son varios árboles que incluso acá el cartel nos explica que si bien el árbol del ceibo parece que está sufriendo un abrazo mortal
porque el higuerón lo está como apretando. Dice que recibe un beneficio porque le da mejor probabilidad de supervivencia gracias a que le da un efecto estabilizador que obtiene la capacidad de resistencia a las fuertes lluvias. Genial. Mirá qué curioso, impresionante. O sea que el higuerón, por abrazarlo, le está haciendo un favor. Mirá. Sí, qué lindo, es una mariposa. Pero tiene alas transparentes. ¿La ves? Sí, mirá. Sí, muy linda. Sigamos la mariposa, es una señal, chicos. No nada pasará. Guille, ¿cómo venís con tu pánico a las arañas? Para nada, no me molestan para nada. Por las dudas, no estamos sacando los bracitos. No, yo quiero que sepan una cosa. Hicimos un acuerdo con el Chess Team de que si yo veo una araña y pego un grito, está prohibido publicarlo. Así que no van a ver nunca una reacción mía de las arañas. El acuerdo lo hizo él, nosotros nunca le dijimos que sí. Nadie aceptó el acuerdo, Gordi. Y en la reserva nos estamos encontrando con toda clase de planta. Y miren lo que hay acá. La famosa chirimoya. Esto lo compramos en Perú y lo probamos. Se come más que nada en licuados y bastante más grande. O sea que acá está pequeñita, pero por fin te conocimos, árbol de chirimoya. Estamos muy contentos porque hay mucha gente nueva en el canal y hace mucho que no les recordamos esto, amigos. Si les gusta lo que ven, ya saben lo que tienen que hacer. Le tienen que dar like al video, dejarnos un comentario y ¿qué más? Suscribirse al canal. Por favor. El río que tengo a mis espaldas y que bordea gran parte del sendero es el río Chamba. Y según nos informó la guía, estamos en el área de mayor biodiversidad de todo el valle de Vilcabamba. No es regrosa, boludo. No. Ay, no. Me parece que vamos a ir por otro lado. Mirá, boludo, hay muchas ahí. Sí, hay muchas, mirá. hay muchas. No quiero. Mirá. No quiero ir. No, acá estábamos por en favor. esta bifurcación y justo el camino está un poco más tupido no quiero pasar. y lo mandamos a Nos esa de... arrepentimos. Me mandé para abajo de las telas. decí que me iban a Pero subir no, para hay abajo. muchas arañas. Vamos a ir Mirá, por yo otro no lado. sé ¿Cómo las agarraste, boludo? ¿Tienen tu altura? Sí, pero que se No, porque movió. entré agachado y empezó a hacer así. Se movió la araña esta, se movió. Quiero ir. Me está dando algo. ¿Estás bien, Mari? Vamos a ir por el otro. Me está dando algo. Sí, vamos a volver. Chilo. Vamos a volver. Chilo, vos sos la más valiente, anda adelante. Pero no, hay un límite, las arañas son mi límite, siempre lo digo. No, más que nada es que es una fiaca, tenés que ir muy agachado El cortando chess las team telas de araña. encontró su límite. Vamos. Son las arañas. Están cruzando el sendero las Esto telas es acá. Porque este otro- sendero no está transitado. Estamos ante otro hecho histórico exclusivo de los chicos de la Chestórico. ruta. Chestórico. El chestórico. El Chess Team le tiene miedo a las arañas. Terminamos el recorrido por la reserva. Es grandísima la reserva. Nosotros hicimos algunos... Sobrevivimos a las arañas, grita la Chilu ahí atrás. Es muy grande, pero bueno, hicimos algunos senderos. Y ahora nos vamos en búsqueda de una cascada que nos dijeron que está acá como 8 kilómetros. No sé si vamos a llegar, pero lo que vale es la intención. Parece que la cascada va a quedar para otro momento porque son varios kilómetros que tenemos por delante y ya es medio tarde. Salimos un poco tarde a caminar y requiere que salgamos a la mañanita temprano con el alba. Así que bueno, vamos a buscar un lugarcito para comer. Mirá que toros. Eres el más humilde sentimiento, aquel que bien pienso. Y en mi mente tú estás, también los felices momentos. Eres el más humilde sentimiento, fe mi felicidad. Y para terminar la caminata, una recompensa. Miren, nos compramos unas bananitas bañadas en chocolate que allá la Chilu la probó, ese las probó. ¿Qué dicen? Están
helado de banana, o sea, banana congelada con chocolate. Natural, así que vamos a probarlas. Y ya nos estamos volviendo a la camio. No caminamos tanto, pero volvimos agotados. Estamos como muy cansados. No sé si es la humedad, el calor que está haciendo. Pero bueno, habremos hecho más o menos unos 8 kilómetros. Así que nos estamos volviendo a la camio a descansar un ratito, bajar a los millos, ponernos a trabajar. Y bueno, y recuperar energías para mañana seguir recorriendo este maravilloso pueblo de Vilcabamba. Guille le va a abrir a los millos, así salen al parque a estirar las patas. Sabroso. Vení, Pelu. Buen día, Pelusa. Para cerrar nuestro paso por Vilcabamba, hoy nos estamos yendo al mirador Mandango, que es el más conocido de acá y que tiene, parece, unas vistas Espectaculares y es todo en subida. Así que hoy no salí a correr, pero reemplazo la caminata en subida por la corrida. Acá está el inicio del sendero para ir al mirador. Está un poco el pasto alto y Mari no se vino con el mejor outfit de trekking. Ya tiene todas las piernas aparte, picadas. Miren, estoy llena de caladril porque me picaron todos los mosquitos. Pasa que hace mucho calor. Andar de pantalón largo también como que me da mucho calor. Pero no sabía que me tenía que meter al pastizal. Bueno, pero ayer fuimos a una reserva y también fuiste de shortcito. Pero no me picó nada. Esto me picó de pasear a los gatos. Ahora, ¿quién hace trekking de shortcito de jean, no? Yo. Cuando en turismo nos dijeron que este sendero nos podía llevar de 1 a 3 horas, no entendíamos por qué. Pues es 1,5 kilómetros. Es 1,5 kilómetros. Pero ahora nos queda más que claro, gente. Nos falta el aire, es todo en subida, miren cómo venimos. Así que le estamos metiendo, pero agita. Momento chivo del video. No les contamos que empezamos hace poquito a trabajar con Asís 365, la cobertura de viajes. Ustedes saben que una de las cosas que más preocupa estando lejos de casa es justamente la salud. Pero bueno, la verdad es que teniendo esta cobertura nos sentimos mucho más tranquilos por cualquier eventualidad. Recuerden que ellos tienen un programa de afiliados a partir del cual, si utilizan el código Los Chicos de la Ruta para contratar la asistencia, tienen un 5% de descuento y nosotros comisionamos. Exactamente, así que ya saben. La misión imposible de que se me pose la mariposa. A pesar de que venimos entrenando bastante con Guille, estamos metiendo mucha actividad física, estos senderos, la verdad, nos liquidan. Muchas veces nos preguntan qué tipo de entrenamiento hacemos, si corremos, que mostremos la rutina para ver si alguno se tienta y la hace con nosotros. Así que bueno, en cualquier momento les vamos a mostrar cómo es un día típico de entrenamiento para los chicos de la ruta. Eso sí, no hay resultado asegurado. Miren cómo estamos nosotros. Imagínate cómo estaríamos si no entrenáramos. Imagínate. Cada vez que arranco estas caminatas, no puedo dejar de acordarme de la una de los tres allá en Chaltén, con esa exigencia que tuvo. Yo me estoy a punto de morir, gente, o sea, Asís 365 lo necesito ahora, en este instante. Una exagerada. Ay, es la Es 1 humedad. kilómetro de subida nada más y tampoco es una subida terrible, pero ya viene ahí quejándose desde que arrancamos más o menos. Es la humedad. Lo que Para mata mí la es falta de humedad. entrenamiento, Es la humedad. en mi opinión. Ya estamos llegando. Lo estoy dando todo. Igual el mirador me parece que
No, allá arriba. Mentira. Llegamos hasta el mirador del cerro. Una parte por lo menos. Una parte, hay otra parte que sigue hasta por allá arriba. No sé si no la vamos a hacer. Estamos viendo. Vamos a comer Vimos gente algo. allá arriba. No sé si no eran los Chestin que andaban por ahí arriba. Así que Hay que ver, vamos, en principio vamos a comer algo acá y veremos cómo sigue esta caminata, pero hasta acá la vista es muy linda, mirá. Y a pesar de que se largó un viento terrible y que están cayendo unas gotitas, vamos a ver si nos animamos a subir al otro mirador. Ya comimos algo, ya recuperamos fuerzas, así que ahora no tenemos excusa. Estamos queriendo ir allá arriba. Conocimos acá un amigo, un inglés, Daniel en realidad. Daniel. Sí, que está de visita acá por Ecuador y se vino a hacer esta caminata también. Está súper emocionado porque le encanta todo el verde que hay acá. Y es un viajero también, ha viajado en bicicleta, ha viajado en motorhome, así que tiene sus historias y ahí nos hizo seña que él llegó primero allá al punto más alto, así que recién nos pegó el grito. Acá encontramos un alambre ya acerado, una cuerda para subir este último tramo que está bastante empinado. Caminito angosto, mira. Sobrevivimos a la cuerda, pero hay que andar con cuidado porque miren el precipicio. De hecho, miren, sigue la cuerda por si uno tiene un poco de vértigo y se quiere ir agarrando, porque de verdad es muy alto lo que se ve desde acá. Ya estamos casi arriba, estamos llegando al filo y mirá cómo cambia. Hasta ahora veníamos sin remera, sin nada, pero el viento viene de aquel lado, de atrás de la montaña. Mirá cómo cambia en cuanto llegás al filo. Pero qué vista, gente, miren lo que es esto. Veníamos con
con la idea de darle una sorpresa a los Ches, porque ellos nos dijeron de venir, nosotros dijimos que no, porque teníamos que hacer otras cosas, y al final después nos vinimos para acá y dijimos, bueno, le damos una sorpresa, los encontramos arriba. Pero recién me fijaba en el mapa y a ellos les gusta caminar por la cornisa y literalmente se fueron caminando por el filo de la montaña y según el mapa están como a 20 minutos más adelante que nosotros. Así que bueno, si quieren ver cómo les fue a ellos, deberán ver su episodio. Esa aventura en @Chestim. Bien, para sí. Después nos vemos. Sí, después nos vemos, por favor. Dale. Venga, ya, Bueno, baila. Daniel, un gusto. Muchas gracias. Un placer haber compartido la caminata. Súper bien. Muchas gracias. vemos. Mucha suerte. Bueno, hablamos o bailamos. O bailamos. No hablamos después. Bailamos después. Adiós. Un genio Daniel, nos acompañó gran parte de la bajada. Un personaje, se mataba de risa de todo y no paraba de hablar, no sé cómo le daba el aire. Y ahora se fue corriendo, así que una energía terrible. Para mí Daniel le entró algo acá ¿cómo es? Alguna ayahuasca. Alguna ayahuasca, algo, una felicidad tenía. Una emoción es la naturaleza, es Vilcabamba. Bueno, estamos llegando de donde partimos. ¿Qué te pareció, Gordi, la caminata? Muy buena, la verdad que inesperada, no pensé que iba a estar así tan Desafiante. desafiante, sí. Pero estuvo linda, entretenida y aparte lo conocimos a Daniel, un personaje. Sí. Nos divertimos un rato con Daniel. ¡Allá! ¿A dónde está? Ahí. Ahí estuvimos. Qué bárbaro. Alto. La canción dice, tarda en llegar y al final, ¿qué hay? Hay recompensa. Guille feliz con su sandía. Tengo una sed, la sandía me va a ayudar en todo eso. Es el hombre sandía, le encanta. Y ahora sí, amigos, sandía en brazos, les decimos hasta el próximo destino. Chao, amigos. يرتب لي على هيدا البركة محي يرتب لي على هي